Cambiamos de tema. La literatura asturiana cumple 175 años. Iniciativa Pol Asturiano le rinde hoy homenaje coincidiendo con los 200 años del nacimiento de Joan María Acebal, considerado por los asturianistas uno de los primeros y mejores poetas en bable y además gran defensor de la lengua. Los organizadores piden al Principado un mayor apoyo para la literatura de aquí. Si el cantar, si el poner cara de risa, de cuno y dichoso fos la seña, quizás la dicha toda en este mundo tenían los paisanos per aldea. Y el que dice per aldea dice en Asturias, rinconín del mi amor, deseanes tierra. Escuchamos Cantar y más cantar, poema de Joan María Acebal cuando se cumplen 200 años de su nacimiento. Acebal fue uno de los primeros defensores de la igualdad entre el asturiano y el resto de las lenguas. Hoy se ha recordado su vida, su obra y se ha reivindicado más apoyo a la literatura asturiana. La oficialidad de la lengua asturiana, que es la que sería el comienzo de la solución de la mayor parte de los problemas que sufre la lengua asturiana, y en el ámbito de la literatura la promoción es escuelas y importantísima, y por supuesto también socialmente un mayor apoyo a las editoriales y un mayor apoyo a la difusión después de los libros que se publiquen. También se cumplen 175 años de las primeras publicaciones en asturiano. Por eso, otro de los actos de la jornada es este muro de las palabras donde la gente escribe en bable y recibe a cambio un libro de nuestra literatura. El objetivo es promocionar las letras y la lectura en asturiano.